Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y bueno, esta semana os traigo ya el Bull Haul del mes de abril. Los últimos 10 títulos que he recibido en casa y que bueno, que creo que son todos, sí, nuevos. Esta vez no ha caído ninguno de segunda mano, pero bueno, sí que hay alguno incluso que ya os he reseñado, pero bueno, dos en concreto que ya os he reseñado, que me los leí en digital y que ya por fin los he adquirido en papel, porque bueno, ya pues con el tiempo uno estaba descatalogado y ya lo han vuelto a reeditar, y el otro pues bueno, estaba ya publicado, pero esta vez lo han sacado en un formato más compacto y bueno, y mejor de precio y bueno, y más chulo, ya lo veréis. Y bueno, en resumen, os voy a traer 4 novelas de ciencia ficción, 3 de terror, un clásico y 2 asiáticos. Es decir, estos son los 10 que os voy a mostrar este mes de abril, que son, ya os digo, los 10 últimos que estoy intentando, pues bueno, estoy intentando adquirir menos libros de los que leo. Con esa un poco, pues no sé si os acordáis de los antiguos libros de Debe Haber, que son los libros estos de contabilidad doméstica, que todo, bueno, y de empresas también, que antiguamente, antes de la informática, todo el mundo utilizaba. Pues bueno, el haber es lo que ingresas y el debe lo que sale, ¿no? Es decir, que ese balance de pagos, ¿no? Y de ingresos, pues bueno, esto lo que intento un poco hacer con las novelas que adquiero en comparación a las que leo, ¿no? Es decir, que estoy intentando leer siempre más de las que adquiero, para que de esa manera con el tiempo iba a decir gran biblioteca, no es que sea muy grande, pero bueno, ya con la casita así, con el espacio tan escaso que se me va quedando, pues yo creo que es conveniente que vaya leyendo más de lo que voy adquiriendo. Así que bueno, ya os digo que este es el ritmo más o menos que intento mantener, leer siempre pues más de 10 títulos al mes, para que de esa manera, o adquirir menos de 10 cada mes. Pero bueno, últimamente están sacando libros muy chulos, así que estoy también, sabéis que aunque me los lea en digital algunos, cuando pasan de 4 estrellas, 4 o 5 estrellas, pues los tengo que adquirir también en papel. O sea que, bueno, pues no me enrollo más, vamos a empezar con los libros de ciencia ficción. Y el primer libro de ciencia ficción que os traigo es de este autor norteamericano que se llama M. John Harrison, que han editado una recopilación de relatos suyos de este hombre, que creo que es de los años 60 a 70, y se llama Colonizando el Mundo. Esta edición tan chula, con esta portada tan futurista, y bueno, la publica Interzona. Interzona es una editorial que ya os había traído en alguna ocasión con Plop, con Frío, y ¿cuál era la otra? Frío, Subte y Plop, que eran 3 novelas muy interesantes de un autor argentino, que nunca me acuerdo de él, pero bueno, os dejaré las portaditas por aquí. Y que bueno, ahí es donde descubrí por primera vez esta editorial Interzona, que siempre nos trae cosas muy interesantes de autores, la mayor parte de ellos desaparecidos, pero que nos traen siempre géneros distópicos, sobre todo, que es uno de los subgéneros de la ciencia ficción que más me gustan. Y en este caso, pues bueno, ya os digo que nos trae a este señor, que es un autor que no es muy conocido en España, John Harrison, y que con este recopilatorio de relatos de ciencia ficción nos trae un tipo de relato, un tipo de ciencia ficción que mezcla la filosofía, por ejemplo, pues con el tema de la cultura y con el tema de los multiversos, ¿no? De los diferentes universos. Pero todo eso es una excusa para tratar a tu relación, ¿no? A las contradicciones que encontramos siempre entre tu relación del yo con los demás. Entonces, de esa manera, él, en esos relatos, que algunos están inconexos, la mayoría, por ser relatos, pero en otros encuentras una especie como de conexión, de paralelismo. Y bueno, y ya os digo que es un tipo de relato muy diferente. Había una autora que lo comparaba a este autor entre una mezcla de Burroughs con Virginia Woolf, es decir, que estaba un poco ahí con un pie en cada uno. Es decir, que son de estos autores que desarrollan mucho la psicología de los personajes, que eso ya es bastante raro en el tema de la ciencia ficción, que normalmente sabéis que tendemos más al tema de la tecnología, de los viajes en el tiempo, de viajar en los sistemas solares, interestelares, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así que, pues bueno, me parecía un acercamiento a este autor, ya os digo,
los 60, 70, y que bueno, que ahora en esta primera vez se ha traído en forma de relato una recopilación por Interzona, y como ya había descubierto esta editorial con aquel autor argentino que os digo que ya falleció y que fue, vamos, para mí fue Plop, sobre todo, de los tres que os he comentado, Plop para mí fue, vamos, me dejó marcado aquella distopía tan maravillosa que leí de este hombre, que no recuerdo el nombre, pero bueno, os lo habré puesto por ahí, y que Interzona pues está intentando rescatar a esos autores desconocidos de la ciencia ficción, pues de la década, pues desde los 60 hasta la actualidad, ¿no? Pero la mayoría de ellos ya desaparecidos y que han quedado un poco relegados en el olvido, y ellos se están rescatando porque creen que son joyitas por ahí escondidas. Así que bueno, ya os contaré a ver qué tal este autor que no conocía todavía, John Harrison, con este recopilatorio de relatos de ciencia ficción. Ya os digo que mezcla las dobles dimensiones, la relación entre los personajes, y luego pues bueno, ocultistas callejeros, filósofos aficionados, vagabundos o refugiados. Vemos nuestra relación con el otro con un detalle microscópico, y compartimos el rechazo de Harrison a la idea de que el mundo o su comprensión puede llegar a resolverse. Es decir, siempre sabéis que hay una contradicción entre la búsqueda de la razón, la búsqueda de la verdad, y que cada vez que da la ciencia un paso hacia ese descubrimiento de la verdad surgen muchas más preguntas. Es decir, que el camino de la ciencia es así, es decir, por cada respuesta que encontramos surgen varias preguntas. Entonces, pues bueno, nunca tiene fin. Entonces, lo mismo ocurre pues con la búsqueda, ¿no?, de la verdad y de la razón, sobre todo también en las relaciones humanas. O sea que en ese aspecto creo que este recopilatorio de relatos va a ser muy diferente a lo que solemos leer en ciencia ficción. Bueno, este segundo libro que os voy a traer es una novedad editorial. Vamos, está recién publicado, y es muy raro. Os voy a decir que es muy raro, pero ya veréis cómo, vamos, va a ser flipante, va a ser una maravilla. Digo es muy raro porque el título es horroroso. La portada del libro es horrorosa. Yo no sé ni cómo he estado para descubrir este librillo. Pero vamos, tiene una pinta que luego te lees la sinopsis, lógicamente, porque por la portada, ya os digo, y por el título no atraen nada, pero luego te das cuenta y dices, ostras, como esto sea bueno, va a ser muy bueno. Y es que se trata, bueno, de un libro que se llama Modelo de Escritura 354, que está a cargo del escritor Álvaro Bueno Sáez. Y esta portada, que podéis ver, no es de las mejores portadas que habréis visto en toda vuestra vida. Bueno, pues este libro, que lo veis así y que no atrae nada, y que bueno, y mucho menos os hace sospechar o pensar que se trata de ciencia ficción, nos habla de un tema que a mí me ha atraído muchísimo, y es que el protagonista de esta historia es un hombre que es depresivo, ¿no? Tiene depresión. Y resulta que él, pues bueno, está en tratamiento psicológico con una psicóloga que lleva su caso. Resulta que el hombre, pues bueno, estamos en el siglo XXVII, en la ciudad S, o sea que en un futuro lejano, ¿no? Y entonces, bueno, en ese futuro lejano, este hombre, pues para intentar mejorar en su situación, en su problema de depresión, pues se incorpora al trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de este hombre? Bueno, pues este hombre resulta que es profesor y tiene que dar clases a IAs, a inteligencias artificiales. Sus alumnos son IAs, entonces les tiene que enseñar a escribir de forma literaria. Entonces la psicóloga le ha aconsejado que escriba un diario con sus experiencias, con las experiencias de ir enseñando a las IA a escribir de una forma literaria, es decir, de una forma humana. Así que bueno, como veis, es una premisa alucinante, preciosa, que tiene que ver con la literatura, con las inteligencias artificiales, y que bueno, en un futuro, en plan ciencia ficción, y un hombre pues depresivo, de cómo se va a comunicar con las IAs y qué es lo que les va a enseñar para que entiendan, ¿no?, cuál es el sentimiento humano para escribir, ¿no?, un libro. Así que una maravilla. Vamos, yo ya la premisa ya me ha ganado. Y este chico, que yo no lo conozco de nada, es un ingeniero en telecomunicaciones madrileño, es español, y ya os digo que no lo conocía tampoco. Así que bueno, nuevo autor, portada fea, título feo, pero premisa súper chula, súper interesante. Así que bueno, muy finito, no es tampoco muy grande el libro, y luego tiene unas 160 páginas, es decir, que te lo lees en un día y medio. Así que, como veis, una maravilla. Ya os contaré. Bueno,
Y si hablamos de premisas chulas, interesantes, este tercer libro que os traigo también me voló la cabeza cuando leí la sinopsis. Y bueno, lo trae la editorial Cerbero y se trata de Huérfanos del Sueño, de Andrés Celaya. Es este librito de aquí, con una edición así pequeñita, o sea, más pequeñita de lo habitual. Y bueno, y este libro también tiene muy buena pinta. Bueno, parece ser que en un futuro distópico, porque esto es una distopía, la gente se le descarga, es decir, se le elimina la necesidad de dormir. ¿Para qué vas a dormir? Eso es perder el tiempo, ¿no? Si uno duerme 8 horas de cada 24, pues un tercio de tu vida te la pasas durmiendo. Por lo tanto, ese tiempo que podrías estar disfrutando de la vida y de tu familia y de tus pasiones, de tus momentos de felicidad, pues chico, ¿por qué lo vas a perder? Entonces inventan un sistema por el cual la gente puede comprar vida esas 8 horas, utilizan un sistema para que deje de dormir. Y él está igual de descansado, igual de bien, pero disfruta las 24 horas del día. Pero no, lo que no dicen es la parte oscura de este tratamiento, y es que resulta que esas 8 horas de sueño que esa persona puede disfrutar de la vigilia son 8 horas que le están quitando a otra persona que tiene que estar durmiendo para que esa persona esté despierta. Es decir, una especie como de interconexión en el que esa descarga de descanso que la persona que sigue despierta recibe es gracias a otra persona que tiene que dormir las 8 horas que tiene que duerme este. ¿Y quién vende sus 8 horas de sueño? Es decir, las suyas más las 8 horas del ricachón, por los obreros, la gente pobre, la gente más humilde de la sociedad. Y tienen que, a cambio de un dinero, pues tienen que dormir sus 8 horas más las 8 horas del otro, del que va a estar despierto, del rico, ¿no? Entonces, pues esta novela va a empezar en una familia humilde en la que todos tienen que vender sus horas de sueño a cambio de dinero. Y serán pues casas muy silenciosas, donde todo el mundo está durmiendo muy tristes y en los que se vive muy poquito. Y cuando uno está despierto, los demás de la familia duermen. Entonces, pues me parece también una premisa muy chula, muy original y también muy triste, la verdad. Así que bueno, muy chulo. También otra distopía diferente. En este caso, hablando del mundo de los sueños. Bueno, y el cuarto y último libro de ciencia ficción que os traigo yo creo que es un poquito mezcla entre fantasía y ciencia ficción. Fantasía porque tiene que ver con la epopeya de Gilgamesh. Y ciencia ficción porque también nos habla de Nikola Tesla, ¿sabéis? Que fue el inventor de, un poco de la electricidad, ¿no? A principios del siglo XX. Pues muchos de los inventos que él propuso desarrollo, pues bueno, parece ser que luego hubo problemas de patentes y otros que le quitaron el invento, en fin, que fue un hombre de estos, un inventor de estos, un genio que quedó un poco en la oscuridad, pues por las trampas que hicieron los que realmente patentaron aquellos inventos relacionados con la energía. Bueno, pues parece ser que con este libro, La epopeya de los amantes, de Miguel Santander, con esta obra que tenéis aquí, también de Cerbero, esto es una obra en la que nos habla de Nikola Tesla, pero bueno, él no sale. Lo que sí que van a encontrar es un cofre que él atesoraba después de su muerte con el tiempo, y dentro del cofre que pertenecía a Nikola Tesla encuentran algunas hojas perdidas de la epopeya de Gilgamesh. Por lo tanto, de ahí supuestamente él pudo haber extraído algunas de las ideas que le hicieron desarrollar e inventar la energía eléctrica, ¿no? Tal y como lo desarrolló, ¿no? En aquella época, con el tema de las campanas aquellas de... ¿Cómo se llamaba? Las campanas aquellas que te protegían de la electricidad, en fin, no me acuerdo ahora mismo cómo era aquello, pero bueno, que lo hemos visto en muchas películas y ha sido siempre muy... De hecho, esto que ves aquí, esto es una campana de esas que no me acuerdo cómo se llama, pues esto tiene mucha relación con Nikola Tesla. Así que bueno, yo ya os digo, no estoy ningún entendido tampoco en el tema de la electricidad, pero bueno.
Así que bueno, como veis, es también una forma pues también de leer ciencia ficción, pero también empapada con ese misterio, ¿no? De haber descubierto documentos de la Sumeria, de la antigua Sumeria, con unas hojas sueltas por ahí que atesoraban unos inventos, unos misterios que él desarrolló. En fin, gracias a la influencia de esos escritos. Así que bueno, una mezclita de ciencia ficción con fantasía, también muy interesante y cortito, así en esa edición pequeñita que os digo. Esta tendrá unas 200 páginas, por ahí 210, así que pues nada, otra novelita de ciencia ficción. Y ya pasamos al terror, a los 3 libros de terror. Bueno, y el primer libro de terror que os traigo es un libro que ya os reseñé hace un par de años ya, hace ya mucho tiempo, y se trata de Philip Fracassi, uno de mis mejores, bueno, sí, de mis primeros y de mis mejores encuentros con el autor, con Philip Fracassi, que sabéis que es uno de los escritores actuales que más me gustan de terror. Y se trata de Contemplad el vacío, una obra que se descatalogó, ya os digo, desde hace un montón de tiempo, y que no, también por la editorial Dilatando Mentes, y que no había vuelto a editarse hasta ahora, que está recién publicado. Y esta obra pues yo le tenía muchas ganas, sobre todo porque como ya me la había leído, para mí fue un 4 estrellas alto, fue muy buena recopilación, y creo que esto fue lo que hizo que amara a este hombre. Pues desde entonces he estado esperando a que por fin ya la reeditaran, que aquí tenéis el sellito de la segunda edición, y es porque ya os digo que ahora la han sacado pero con una nueva portada. Esta es diferente a la anterior y me gusta esta más. La verdad es que la otra anterior la dejaré por ahí, es más cutrecilla. Bueno, pues esta obra, bueno, según John Langan, que es el autor de El Pescador, también un autor de terror actual, Weir, este hombre escribe un poco tipo ochentero, ¿no? O sea, como escribía Stephen King, ¿no? En los 80, que sabéis que ha cambiado un poquito con respecto a lo que hace ahora. Estaba una mezcla ahí entre los 80, el Weir, y según John Langan, como os digo, este hombre escribe una mezcla de Stephen King con McCammon y Ray Bradbury, es decir, hay una mezcla. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucho de horror cósmico, ¿no? Rollo Lovecraft, que yo ya sabéis que yo no soy muy de horror cósmico ni de Lovecraft, pero estos cortos, estos relatos son 9 relatos los que compone. Yo a mí es que me gustaron casi todos, es decir, no sé si hay alguno que me gustó menos, pero es que eran todos una maravilla. Y uno de ellos es, por cierto, El altar, que es uno de los libros que no tendré por aquí, bueno, os dejaré la portada por aquí, que se hizo un tomo aparte solo con ese relato, que ese es horror cósmico total, y ese es que en una piscina un sábado por la mañana y con todo el sol, o sea, un escenario muy poco adecuado para el terror. Pues cómo se monta un relato que te deja desconcertado. El altar, un tomo que era muy grande, que hicieron así una edición muy chula, pues fue extraído de este recopilatorio, es decir, que está dentro de este recopilatorio, que por cierto fue premiado en el 2017 por Thesis Horror, es decir, una asociación que hay de terror, pues fue el premiado como el mejor recopilatorio de relatos de terror del 2017. Y bueno, pues ¿qué tipo de relatos trae este hombre, Philip Fracassi, en este? Pues nos habla de telequinesis, utilizada como medio para la venganza, una piscina que se convierte en un escenario de pesadilla y sacrificios, que es altar, que fue una pasada, un ladrón de caballos perseguido por poderes que no comprende, eso es horror cósmico total, una niña entregada a la oscuridad que habita en el bosque, también horror cósmico, un sacerdote haciendo frente a una asesina en serie en la era victoriana, chulísimo, un joven disfuncional que se siente amenazado por la presencia del novio de su madre, el lado más triste y amargo de una relación de pareja, en fin, así, muchas historias muy diferentes unas de las otras. En muchas veis ese toque de horror cósmico, pero que para mí creo que utilizan muchísimo la realidad. Por eso es por lo que creo que me gusta más que otras obras, otros autores de horror cósmico. Es decir, que no lo veo tan impregnado de horror cósmico como otras novelas. ¿Por qué no me gusta, digo, mucho el horror
cósmico? Pues porque a mí lo del tema de los monstruos, estos ancestrales, de estos que vienen del espacio, que son enormes y que, pues yo todo eso que está tan separado, me parece demasiado fantástico, ¿no? Lo veo tan separado de la realidad que a mí lo que más miedo me ha dado siempre, lo he notado tanto en la literatura como en el cine, es el terror originado en la realidad. Eso da más miedo que cuando te viene una cosa así muy... De hecho, el vampiro da miedo porque tiene forma humana y se puede relacionar contigo sin saber que es un bicho que te quiere chupar la sangre. Es decir, que esa cercanía del riesgo creo que da más miedo que una cosa que puede una noche lleno del mar surge un pulpo de 800.000 metros. Bueno, oye, que habrá gente que le dé miedo eso. No deja de ser chulo, pero para mí es más fantástico, ¿no?, que lo otro te acerca más, ese miedo más primitivo, ¿no?, que todos conservamos, que es el miedo a que te pase algo dentro de la realidad, de lo cercano, de lo que es conocido, ¿no? Así que bueno, ya os digo que Philip Fracassi se acerca más, aunque hable en Los chicos del valle, por ejemplo, de posesiones demoníacas, es decir, que habla mucho de fantasía, también de horror cósmico, pero siempre con un pie en la realidad. Eso es lo que me gusta de este autor. Y es por lo que cada uno de estos relatos siempre tiene un toque que te deja ahí con el regomello ese que dice, eso no es habitual en los autores de terror actual, que son muy fantasiosos, muy de mucho efecto especial, pero luego en la realidad saben construir muy malamente lo que es el desarrollo psicológico de los personajes, la descripción del entorno, o sea, porque el miedo cuando llega, tú tienes que ir preparando la cama, es decir, tienes que estar preparando el entorno, es decir, tienes que estar, antes de que aparezca el bicho, lo que sea, tienes que estar creando ya un entorno, un ambiente, por eso molan mucho, por ejemplo, las casas encantadas, ¿no? Porque esas casas encantadas con los fantasmas, a lo mejor el fantasma aparece al final, pero te está creando ya un ambiente que te va sumergiendo en una sensación de intranquilidad y de desasosiego, que cuando viene el bicho tú ya estás predispuesto a darle el salto en la cama o donde estés leyendo, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más, que soy muy pesado. Pues eso, que este es un libro que ya os traje hace un par de años. Si queréis ver la reseña, la busquéis por ahí detrás. Y nada, bueno, no la busquéis. A partir de un año para atrás no busquéis vídeos, porque hoy yo creo que hago mejor los vídeos que hace 2 años. Hace 2 años estaba medio emparrado. Así que bueno, si ves que estás demasiado para atrás, dejadlo ya. Os lo compráis, que si es un 4 estrellas alta, merece la pena, así que os lo recomiendo muchísimo. Bueno, igual que os he dicho que el recopilatorio de Philip Fracassi fue el mejor libro de recopilación de relatos de terror del 2017, del 16 Horror, este libro que os traigo ahora fue el mejor libro de recopilación de relatos del 2023, de hace 2 años, del World Fantasy, de los premios World Fantasy. Y bueno, se trata de un autor que se edita por primera vez en España y del que Mariana Enríquez dice que Luigi Musolino, que es el autor que os traigo, se adentra en los terribles territorios de superstición del folclore, siendo consciente de que los cuentos de hadas siempre son terribles. Y es esta obra de una oscuridad diferente de, como os digo, Luigi Musolino. Bueno, este autor sí que es horror cósmico, es decir, este es más horror cósmico que ninguno de los que os voy a traer, de los 3 que os voy a traer hoy. Y bueno, y ya os digo que es un autor que tuvo muchísimo éxito, que tiene mucho éxito en Italia y que es la primera vez que se traduce al castellano. Aquí en este recopilatorio sí que hay mucho de ese horror cósmico que, bueno, que me gusta menos, pero que como es un autor nuevo para mí, quiero darle una oportunidad y es además actual, así que pues nada, me he decidido a adquirir esta obra. ¿De qué tratan sus historias? Bueno, aquí las historias nos hablan también de otras dimensiones, típico del terror cósmico, que conviven en nuestra realidad, donde el horror traspasa los límites de la imaginación, atajos que nos conducen a un lugar de pesadillas, autopistas que desembocan en un mundo extraño, pescadores que saben todo lo que el fondo del mar encierra, horror cósmico total, fiestas tradicionales que rinden culto a una deidad monstruosa, horror cósmico total, pozos sin fondo que son un portal a la oscuridad. En fin, como veis, una oscuridad diferente. No es tan diferente, es horror cósmico de toda la vida de Dios, pero escrito por un italiano. Por lo tanto, como estamos muy acostumbrados a la pluma
de los norteamericanos, de los Weir, sobre todo de la época de los 80, me interesa descubrir a este autor. Así que bueno, el que le guste Lovecraft, ya sabéis que pues seguramente le va a gustar sí o sí. Y a mí voy a probar, a ver, porque ya os digo que yo no soy mucho de horror cósmico, pero como Philip Fracassi me ha metido en ese rollo, porque es muy bueno y tiene siempre un pie en la realidad, pues vamos a probar a Luigi Musolino y ya os contaré. Es un buen tochaco, también de Dilatando Mentes, y consta de... Qué ediciones más chulas, oye, yo me veo estas ediciones con sus calaveritas, sus cosas, oye, a mí me gusta. ¿Qué queréis que os diga con las ediciones de esta gente? 360 páginas, o sea que está bien, hermosico. Así que pues nada, aquí tengo yo para leer por lo menos para 3 días, así que ya os contaré qué tal. Y voy ya con la última obra de terror. Y bueno, yo creo que de los 3 de terror que os voy a traer hoy, este que os voy a traer es el más raro, el más diferente, pero el que más me ha llamado la atención por varios elementos, ¿eh? El primero es que te mezcla la ciencia ficción con el terror, que eso ya me gana. Lo segundo es que es una mujer gaditana, es una escritora gaditana también que no conocía, es esta mujer de aquí, y que bueno, y que con este librito que se llama Lo que tenga que pasar, Carmen Gómez Barceló, este librito de aquí, pues bueno, nos propone una recopilación de relatos también, o sea, hoy va la cosa de relatos, que bueno, que incluye una serie de temas que para mí son bastante valientes, ¿eh? Y digo, ostras, digo, con la mujer esta, digo, yo no sé, digo, pero me ha costado un poco encontrarlo, la verdad, está en una editorial pequeñita, se llama Oblicuas, Oblicuas con B, Oblicuas, y bueno, y ya os digo que me ha parecido la propuesta bastante interesante en cuanto a lo diferentes que son los relatos que incluye esta obra. Es muy cortita también, se compone de 63 páginas, o sea que en sí podría ser un relato nada más, pero contiene varios, por lo tanto tiene pinta de ser micro relatos. Y os digo de qué van. A mí ya os digo que hay visitantes alienígenas, eso es lo del toque de la ciencia ficción, enfermedades fantasmas, entes mutantes, clones, niños psicópatas, son algunos personajes que pueblan las páginas de este libro y que te mantendrán atornillado al sofá. Es decir, que me parece, ya os digo, una mezclilla ahí de ciencia ficción con terror cotidiano, porque ella defiende lo que yo os comentaba antes, que con un pie en la realidad siempre da más miedo. Y lo dice ella aquí, vamos a ver. Todos ellos a su vez son relatos en los que se ahonda en aspectos desasosegantes de la naturaleza humana, utilizando elementos fantásticos o de otros mundos la mayoría de las veces, pero también de nuestra realidad más cotidiana para provocar un fuerte impacto en el lector. Se centra mucho también, aunque hable de ciencia ficción y de terror fantástico, pero también se centra, o sea, siempre con un pie en la realidad, para que de esa manera impacte más, ¿no? Así que esto es lo que a mí me gusta, lo que me encanta a mí encontrar en los relatos de terror. Así que ya os diré, una autora también nueva, gaditana, que no conocía, y que bueno, y que a lo mejor pues yo muchas veces digo que con los autores nuevos, como este chico que os he propuesto al principio, el chico el ingeniero de telecomunicaciones que no conocía, o esta señora, de ahí puedes encontrar los chuzos más grandes, o puedes encontrar joyas escondidas que flipas, que no estén más en la palestra que sean más conocidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se esconden los pequeños genios, las pequeñas joyitas literarias, en esa gente desconocida que muchas veces pues está un poco a espaldas de las grandes editoriales, ¿no? Así que bueno, ya os contaré, ya os digo que es muy finito, 60 y pico páginas, y que contiene varios relatos cortos, serán micro relatos, y que bueno, que nos van por lo menos a servir para descubrir a esta autora. Bueno, nos queda un clásico y 2 asiáticos, por lo tanto vamos con el clásico, y se trata de Joseph Conrad. Sabéis que Joseph Conrad fue un autor norteamericano, fue nacido en Ucrania, pero luego pues en su infancia viajó a Estados Unidos. Y bueno, es que nació, su infancia transcurre en Varsovia, es decir, que nació en Ucrania, pero luego su infancia se desarrolló en Varsovia, que por entonces estaba ocupada por Rusia. Luego aprendió inglés, se expresó ya en inglés.
obtuvo la nacionalidad británica. Bueno, una historia, era europeo, pero luego en toda la vida hemos pensado que era británico o estadounidense, ¿no? Bueno, pues se trata de Joseph Conrad y nos trae Los duelistas, esta novela tan conocida que nos habla de el duelo, bueno, y todo lo que ocurre alrededor de ese duelo entre dos grandes oficiales, dos oficiales de los imperios, ¿no? De los imperios de finales del siglo XIX, ¿no? Sabéis que, pues bueno, pues antes de la Primera Guerra Mundial estaba el Imperio Otomano, los prusianos, en fin, había imperios que luego desaparecieron y que había una especie como de vida marcial muy basada en el honor, ¿no? Los hombres en aquella época, pues que si daban una palabra se cumplía y si había una discusión, pues había que solucionarla con un duelo. Es decir, que era gente, pues eso, muy aferrada a una serie de principios, pues un poco hoy nos resultan un poco casposillos, ¿no? Pero que en aquella entonces tenían mucha importancia, sobre todo si eras un oficial de los ejércitos imperiales, ¿no? De la época. Así que bueno, nos cuenta esta relación que había existía entre estos dos oficiales y cómo al final acaba todo en un duelo, todo eso mezclado con guerras y con todo lo que estaba ocurriendo en aquella época, ¿no? Fue muy convulsa. A los finales ya del 19 empezó ya la cosa a ponerse un poco chunga en Europa, hasta que ya todo desemboca en la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, Los duelistas yo creo que va a ser también un ejemplo de esas novelas que, como excusa, es decir, con la excusa de un duelo entre dos oficiales, nos va a contar cómo era la época de finales del 19 y principios del siglo XX en Europa. Por lo tanto, impregnada de mucho contexto histórico y que bueno, que me parece una manera también maravillosa de descubrir a Joseph Conrad con una novela finita, muy bonita, una portada preciosa, con esta tracto ruboso típico de Eneida editorial y que bueno, con esta portada chulísima de un oficial ahí. Así que bueno, no os voy a leer mucho más porque un poco os he resumido de qué va, simplemente de un duelo entre dos oficiales del ejército imperial de aquella época, que no sé si sería, imagino que sería el perteneciente a Polonia o a Prusia, ¿no? Por ahí andaba la cosa. Así que bueno, ya os contaré en uno de los, me lo leeré pronto, en uno de los especiales de estos de clásicos que os hago de vez en cuando. Y ya vamos con los dos asiáticos, nos quedan solo dos libritos. Bueno, esta novela que os voy a traer ahora, el primer libro asiático que voy a traer, me ha resultado muy interesante, porque Extraños, que es como se llama la novela del autor japonés Taichi Yamada, un guionista de televisión y de cine muy importante en su país, en Japón, que falleció recientemente hace 2 años, en el 2023, ya con 89 años. Pues este hombre, ya os digo que es un hombre que recibió premios. Este libro, por ejemplo, está premiado, se premió con el Yamamoto Sugoro, premio de literatura, con este título que os traigo, Extraños, esta novelita que está muy chula, editada por Amok, por la editorial Amok. Amok no es que sea una de mis editoriales favoritas de literatura asiática, sí que reconozco que edita mucho en muchos países, aparte de los típicos Corea del Sur y Japón, de Indonesia, de Malasia, muchos de Malasia, de Singapur. Es decir, que es una editorial que ya os he traído algún libro de ella, el de este que era un Sikh, que iba con el turbante, un Sikh que vivía en Singapur y que los llaman de Malasia para investigar el asesinato de un hombre, ¿no? Pero bueno, salvo algún título así de misterio y tal, no ha sido siempre, o sea, no ha sido una de mis favoritas, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta más Quaterny o Satori para la literatura asiática. Lo que pasa es que Satori es japonesa, me parece todo, y Quaterny pues también trae ya más coreano y japonés. Pero Amok pues tiene más, el abanico está más abierto, es decir, más coge más países, pero bueno, los títulos, hay muchos de los títulos que no me interesan mucho, la verdad. Pero en este caso sí, en Extraños, este autor japonés sí que me ha atraído mucho, y Extraños es una premisa también que me ha encantado, y porque tiene incluso un toquecillo fantástico sobre todo, pero también de terror. Es decir, tiene un tocado ahí de terror que ahora os contaré por qué. Hideo es el protagonista de esta historia y que se desarrolla en los años 80.
en concretos, creo que es en 1980. Hideo se quedó huérfano, que es muy importante, quedó huérfano de pequeño. Luego se hizo guionista de cine y está trabajando en el cine, se ha hecho bastante famoso, un hombre que bastante pues, que vive holgadamente a nivel económico y le va todo bien, ¿no? Pero él siempre ha estado teniendo la espinita esa de ser huérfano, ¿no? De no haber conocido a sus padres. Bueno, pues un día está en una situación y resulta que conoce a un hombre que se parece mucho a su padre. Y conoce a una mujer que se parece muchísimo a su madre. Y de hecho tienen unos 30 años más o menos, tanto el hombre como la mujer. Y el caso es que estas dos personas pues tienen la misma edad que tenían sus padres cuando fallecieron, cuando supuestamente fallecieron. Por lo tanto, no puede ser que sean ellos, porque han pasado muchos años y ya él incluso tiene la misma edad que tienen sus supuestos padres actuales. Entonces nos están hablando de una segunda oportunidad, de volver a conocer, de volver a descubrir a tus padres, pues cómo eran cuando fallecieron, ¿no? Pero en la actualidad. Por lo tanto, es como una segunda oportunidad de volver otra vez a reencontrarte con tus padres, pero bueno, teniendo la misma edad que ellos. Por lo tanto, ya os digo que tiene ahí un halo de fantasía, pero tocado con un poquito de terror, que es a lo que viene ahora. Y es que el comportamiento del padre y de la madre son muy raros, muy extraños. Y poco a poco se va dando cuenta de que tienen un algo que que no son como lo recuerda, ¿no? O sea, es algo mucho más oscuro de lo que quizás los había idealizado cuando era pequeñito, pero el caso es que tienen un tocado extraño y oscuro que no parece que sean ellos, ¿no? Aunque sí que son ellos, porque, en fin, se supone que sí que son ellos, ¿no? Así que, ya os digo, tienen ahí el tema de la fantasía de recortarte con unos padres que creías fallecidos, pero ya con la edad con la que fallecieron, es decir, tu misma edad, eso ya es fantástico, pero encima con ese comportamiento extraño, o sea, es decir, que también nos habla de comportamientos, en fin, de una especie como de terror psicológico, ¿no? Así que bueno, asiático, con toques de fantasía y de terror, ya está, me ha ganado. Vamos a por ello. Extraños, del autor japonés Taichi Yamada. Muy interesante, ya os contaré. ¿Cuántas páginas tiene? A ver, os lo digo, más o menos 178. O sea que un día y medio también. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos ya con el último, no voy a cortar porque ya, para lo que me queda... Os he hablado ya de este tema, de este libro, en el último vídeo, en el segundo especial de literatura asiática que os dije, que estaba esperando la pentalogía de Aki Shimazaki, de El Cardo, La sombra del Cardo, que era el que componía los 5 libros aquellos que os reseñé ya hace muy poquito, y que faltaba uno por leerme, el último libro de la quintalogía, de la pentalogía. Bueno, pues aquí lo tenéis, este libro, ya os digo que salió después de los individuales, salió en forma de estuche, muy chulo, pero era más carito que este. ¿Por qué? Porque este es un solo tomo, y en un solo tomo vienen los 5 libros. Por lo tanto es mucho más económico que el estuchito con los 5 libritos independientes, que es muy mono, pero se subía mucho más. Así que digo, yo me espero, y como ya me los he leído, me los leí todos en digital, digo, pues ya me lo adquiero en papel, ya lo tengo, porque esto es un 4 estrellas y alto. Y bueno, de momento es un 4 estrellas, porque sabéis que me falta por leer el último, que era el de Mai Mai. Pero los anteriores, Azami, Ozuki, la librería de Mitsuko, Suisen y Fukinoko, todos esos ya os lo reseñé hace poquito en el especial Asiática 2. Y me faltaría pues eso, el Mai Mai, ¿eh? Entonces ya veis cómo es la pentalogía completa. Veis aquí en la fajita de Aki Shimazaki, autora de Ozuki, la librería de Mitsuko, que parece ser que la segunda entrega fue la primera que llegó a España y la más famosa de ella, ¿no? Así que pues nada, una portadita muy asiática, muy japonesa, muy bonita, aquí con sus adornos vegetales y eso. Y bueno, pues no hace falta que os lea nada porque, bueno, porque ya os lo he reseñado hace muy poquito. Así que bueno, a ver, que le quito la fajita, será todo igual, imagino. Pues mira, así es como sería la portadita entera. Así que nada, pues ya tengo esta pentalogía en un solo tomo, que eso yo lo agradezco mucho, sobre todo porque ahorro espacio, que siempre quieras que no es lo mismo tener 5 libros ahí con sus tapitas y tal, que tenerlo todo en un tomito, que ya os digo, y además muy bonito, así rosita, blanco, con su seso. Así que nada, una edición muy bonita.
La letra, pues bueno, mediana tirando a pequeña, porque lógicamente tienes que meter aquí 5 libros, entonces, pero bueno. Y se compone toda la obra entera de 550 páginas. Oye, pues tampoco está mal, ¿eh? 550 páginas, pues bueno, en una semanita os lo podéis leer, ¿eh? Yo me tardé un poco más, con los 4 primeros, pues unas 2 semanas o 3, pero bueno, ya os digo que tampoco es muy descabellado, vamos, 550 páginas en una semanita está hecho. Y podéis disfrutarlo entero, o sea, de principio a fin. Yo lo he tenido que leer todo salteado, ¿no? Que peor, pero bueno. Y os lo recomiendo muchísimo. Ya os digo que de momento es un 4 y creo que cuando me lea el quinto se va a quedar seguramente en un 4 de media. Así que nada, aquí tenéis la pentalogía que le han puesto La sombra del cardo de estas 5 obras. Así que está súper recomendable. Así que nada, esta, ya sabéis que esta y la de Philip Fracassi, que ya os lo he reseñado, esas son... Para tenerlas son ya seguro, para tenerlas ya en papel en casa. Ya sabéis que yo de 3 estrellas para abajo me quedo en digital. No puedo meter todo lo que me leo porque si no me faltaría casa. Pero lo que sí que leo en digital, que vamos, que es un 4 o 5 estrellas, también lo quiero en papel para tenerlo, es decir, para conservarlo. Así que, bueno, pues ya está. Con esto ya me voy a despedir, que bueno, espero que os haya gustado alguna de estas obras que os he traído. Ya habéis visto que había mucha ciencia ficción en este book haul, bastante terror, y luego ya pues el de los duelistas de Joseph Conrad, muy interesante también para el que os guste, sobre todo Tolstoy, por ejemplo, porque bebe mucho de la historia, es decir, aparte de la historia de los duelistas, está en un entorno histórico muy chulo, que estamos siempre aprendiendo, impregnándonos de lo que ocurrió en aquella época entre imperios. Y luego ya, pues bueno, también pues los 2 asiáticos, que bueno, que también el de este también me ha llamado mucho la atención, el de los extraños, el de extraños, de Taichi Yamada, este japonés, que creo que también me va a gustar mucho, tiene muy buena pinta. Así que bueno, espero que os haya gustado alguno de estos 10 títulos, que los añadáis en vuestra lista de pendientes, o os esperáis a que me los lea, y poco a poco, pues bueno, yo de vosotros me esperaba, no saldría corriendo, y cuando ya los reseñe oficialmente en el canal, pues entonces decirme, a José le ha puesto un 3, o vamos a ponerlo en cuarentena, o le ha puesto un 4, nos tiramos a la piscina, y así vamos más seguro, que están muy caros los libros. Pues nada, espero que os haya gustado el book haul de este mes, y nada, y ya nos vemos la semana que viene o la otra, no sé si será en una semana o 2, pero bueno, ya con más libros y ya leídos. Muchas gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.